pantalla completa, sí. Se ve el cañón, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros ya habíamos la clase pasado comenzado a ver riego por aspersión, luego de este salto temporal que tuvimos por una semana sin clase, así que, bueno, un poco la idea es retomar este tema de aspersión el día de hoy, un poco repasando la primera parte y retomando donde se dejó este PowerPoint y este tema, digamos, ¿no? En general. Como habíamos visto, el riego por aspersión es un riego que surge de alguna manera como para facilitar lo que es el riego, en general, la aplicación de la lámina de agua a través de un sistema que permita de alguna manera distribuir uniformemente el agua y utilizando, en este caso particular, las conducciones, las tuberías, como ya vimos en las clases anteriores, y la presión como elemento distintivo de este riego por aspersión. Es decir, lo vamos a englobar dentro de lo que son los riegos, digamos, presurizados, como ya comentamos la clase pasada. Vimos que se ven las ventajas ahora. Las ventajas que tiene el método por aspersión son múltiples, pero vamos a destacar algunas fundamentales repasando este tema, donde veíamos de que se puede utilizar en superficies, en topografías en general onduladas, cosa que se complica cuando tenemos el riego superficial. Recuerden que el riego superficial necesita una pendiente y a su vez una pendiente moderada de alguna manera. Y por supuesto el ahorro de agua implícito, una menor mano de obra, fundamentalmente hoy tiene alto costo la mano de obra, así que por lo tanto, digamos, la aplicación del agua de esta manera resulta de alguna manera con un menor costo de mano de obra. Y otro tema importante que también se podía llegar a aplicar cuando había heladas y temperaturas excesivas en la plantación, y por lo tanto esto nos permitía tener ventajas también adicionales, digamos, controles adicionales cuando tenemos la aspersión aplicada fundamentalmente en frutales y en otros tipos, digamos, de cultivos que permitan de alguna manera protegerlo a través de estos dos problemas, que es la temperatura y las heladas. Como desventaja principal, habíamos visto el elevado costo, costo inicial elevado, mucho más que, recuerdan que lo que era el riego superficial. También mayores costos de funcionamiento, ya que, como comentamos, tiene una bomba y esa bomba tiene, por supuesto, entregar en una energía, y esa energía, por supuesto, tiene un costo mucho más elevado que el movimiento por gravedad, como eran los métodos superficiales que ya vimos. También, por supuesto, había algunos problemitas, fundamentalmente, de qué generaba esta aspersión, esta lluvia. Recuerda que dijimos que, ya vamos a definir nuevamente el riego por aspersión, pero era la aplicación de una lámina a través de una simulación de una lluvia que nosotros realizábamos, y esa aplicación de esa lámina asperjada, lo que generaba era un aumento de la humedad en general del sistema, digamos, del cultivo, y eso podía generar enfermedades, algunas enfermedades propias, digamos, del lugar. Entonces, tiene algunas desventajas interesantes, digamos, que ya vamos a analizar, y sin duda la falta de continuidad de uso de este dispositivo. Como vimos en la clase pasada, que tiene varias partes que donde hay uniones de goma y qué sé yo, que esto puede resecarse y muchas veces no funcionar bien porque tiene pérdidas, digamos, de agua, ¿no? Esas son las principales desventajas. Y como limitaciones, también habíamos visto las limitaciones principales cuando no tenemos fuentes continuas de agua, es decir que tenemos que tener almacenamiento y por lo tanto es más costosa vamos a llamar, este uso, ¿no? Digamos, el tema de la aplicación de plaguicidas, muchas veces, y por ahí puede ser un problema la aplicación a través, con la aspersión, algo simultáneo entre una aplicación y la aplicación del riego.
Bueno, también su costo es una limitación de uso. La composición química, vamos a ver también cuando se vea química del agua o la aptitud de las aguas, vamos a ver que puede haber alguna problemática fundamentalmente cuando son aguas sulfatadas, sulfatadas sódicas, o bicarbonatadas, carbonatadas sódicas también, porque generarían algún problema sobre todo la estructura metálica de los elementos, digamos, del sistema de riego por aspersión. Vientos, dijimos que uno de los principales problemas de la uniformidad de regar, la lámina esta que estamos hablando de regar, era el problema de los vientos, ¿no? O sea, como uno de los elementos fundamentales limitantes de la aplicación. Si la gota de agua es muy grande también de la asperjada, puede dañar frutos y por supuesto se necesita de la protección para evitar rotura o perdón, daño, digamos, de los frutos, ¿no? De acuerdo al cultivo. Y como dijimos que va a haber cañerías, tuberías, también hay que ver que esas tuberías estén bien ubicadas para que no perjudiquen otras operaciones, el propio riego u otras operaciones agrícolas que podamos tener sobre el lote a regar. Bueno, una cosa que charlábamos en la clase pasada y volvemos a recalcar, que genera el viento, ya dijimos que uno de los principales limitantes es el viento, y ahí tenemos la imagen de cómo generaría un efecto, digamos, con viento, y esto generaría, por supuesto, que ese círculo o este círculo de mojado que genera un aspersor, digamos, que funcione bien, cuando tenemos viento, generaría una dispersión de esa partícula, digamos, de lluvia, de la gota de lluvia, generando por ahí figuras como pueden ser una elipse en dirección al viento predominante, y como se ve en la imagen de abajo, esa elipse, digamos, puede ser parcialmente subsanada a través de la distribución de los aspersores, ¿no? La imagen de abajo lo que está simulando son el trabajo de 4 aspersores, de 2 líneas de 2 alas regadoras o dos líneas de riego, y que tiene en este caso solamente 2 aspersores, pero lo que hay que ver acá es que uno puede llegar a enmendar cuando hay vientos, digamos, muy importantes en una dirección, cambiando la disposición de los aspersores. Entonces vamos a ver que tiene parcialmente alguna solución, pero esto, digamos, es uno de los graves problemas que tiene en la aspersión, porque repetimos que la uniformidad es uno de los elementos claves en la distribución del agua, es clave para que reciba todas las plantas que se van a regar de alguna manera en un lote, la misma cantidad o la misma lámina de agua, porque si no estamos no utilizando bien este sistema. Entonces definíamos a la aspersión como la lámina de agua que se aplica al suelo en forma asperjada, y hablábamos de que la aspersión era un fraccionamiento de un caudal, en este caso de lo que está viniendo por esa tubería, en innumerable cantidad de gotas que se infiltra al momento que se alcanza la superficie. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas gotas de agua que inclusive no alcanzan la superficie, producto de que no podemos tener viento, pero sí podemos tener otro factor climático importante que es la evaporación. O sea, cuando hay temperaturas altas y baja, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, o sea, tenemos alta insolación, una baja humedad relativa, y esto generaría, digamos, una pérdida, digamos, de un porcentaje, que eso por supuesto es variable de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la humedad relativa, pero puede andar hasta un 3%, digamos, del total del agua aplicada. Es decir, inclusive a veces más también. Entonces, estamos hablando de que es mucha del agua que se aplica con estas finas gotas que estamos distribuyendo, no llegan a la superficie del suelo. También decimos que es un riego mecanizado, ¿no? Porque de alguna manera esa mecanización asegura la lámina de agua, y por supuesto esa mecanización va a ser función de las condiciones edáficas y del cultivo que tengamos. Bueno, y acá vemos un poco, vamos a hablar inicialmente en la primera parte, como ya se vio,
la primera parte de un equipo tradicional para pasar en la segunda parte de la clase a hablar ya de los sistemas de riego más mecanizados, en general más modernos, donde se distribuye de otra forma el agua. Pero el equipo tradicional de riego, como el que se ve en la imagen de la derecha, es un equipo que tiene 4 partes clave, digamos, ¿no? Que son el equipo motobomba. Recuerden que hablamos siempre de motor y bomba, entonces de alguna manera hablamos de motobomba, de las tuberías, donde van a conducirse el agua, y los picos aplicadores, regadores o aspersores. Y accesorios. Esas son las 4 partes. Vamos a ver que tiene muchos accesorios, un sistema de este tipo, que hay que tenerlos en cuenta en el momento de diseñar un sistema de riego por aspersión. Bien, el equipo motobomba, ya hemos hablado que el objeto es aspirar, ya lo charlamos la clase pasada, es aspirar e impulsar el agua a través del sistema, ¿no? O sea, crea la condición necesaria de presión para que el agua se pueda mover desde esa fuente de agua hacia los aspersores y distribuir y mover los aspersores. O sea, tiene la función, en este caso, en el método tradicional, de mover los aspersores. O sea que la fuerza que se le da en esa bomba tiene que prever, además de conducir, evitar o de alguna manera compensar todo el rozamiento que tiene en las tuberías. Además de esto, tiene que, además de la diferencia topográfica, además permitir el funcionamiento del aspersor, o sea, tener una presión adicional para que permita mover el aspersor, que ya vamos a ver lo que es. Bueno, las bombas pueden ser, trabajar como en este caso, tomando agua, en este caso una fuente superficial, de represa, o un tajamar como está aquí, y esto puede ir en una imagen. Aquí se ve lo que es la tubería, digamos, de aspiración, y esta es la de distribución del agua, ¿no? O sea, donde ya denominado tubería principal. Bueno, tenemos la bomba puede ser usada de distintas formas. O sea, ya vimos que puede ser un motor eléctrico, motor de explosión, distintos tipos de bombas, que esto ya lo vimos, así que no vamos a rever este tema. Tanto el uso de bombas, en este caso superficial, en el caso las horizontales, las bombas que pueden ser sumergidas, como están a la izquierda acá de la imagen. O sea, podemos tener bombas que pueden estar en una perforación, o podemos tomar de una fuente a través de estas bombas centrífugas, como están al centro. Bueno, esto ya es como repasar la clase, digamos, de bomba, pero de alguna manera este es un elemento indispensable para la aplicación del agua. Recuerdo que había diferentes tipos de rodetes, esto también ya lo vimos, y podíamos ya llegar a no tener bomba, y el sistema que nosotros normalmente vamos a ver, el que está aquí abajo, donde uno toma el agua a través, como dijimos, del equipo motobomba, a partir, digamos, de una fuente de agua. No solamente entonces la movilizamos a través de la tubería principal, esta que sería la tubería principal, luego una tubería secundaria, donde estarían los llamadas ala o porta aspersora, ala regadora, y acá donde estarían colocados los tuberías porta aspersora, y arriba el aspersor propiamente dicho. Y esto puede estar en altura. Entonces, de alguna manera, yo tengo que, como ya dijimos, tenemos que aspirar el agua de esta posición, darle presión, altura manométrica, y de alguna manera hacerla desplazar a una determinada altura y mover el aspersor finalmente. Eso se puede realizar, repito, a través de un sistema de bombeo, como el esquema de acá ve, o puede ser con un depósito de agua o una represa que esté ubicada en una determinada altura, que le dé esa diferencia hidráulica entre ese nivel de almacenamiento y la salida, ¿no? O sea, esto es como si hubiera una bomba, pero lo que está haciendo acá es el efecto gravitatorio, ¿no? Y esta presión está entregada por la diferencia de nivel entre estos dos puntos. Este es un caso que siempre, lo que lo comentábamos, se ve en Tucumán, donde se riega en Tafí del Valle, donde se riega de esta manera, o sea, con la captura del agua en forma, en un arroyo de una determinada altura, y 200, 300 metros más abajo tenemos el campo de riego por aspersión. Un ejemplo concreto de esto.
Tuberías son conductos que ya vimos, ¿no? Tanto para conducir el agua como para aplicar, ¿no? Donde finalmente están los picos regadores que distribuyen esa agua. Vamos a ver que las tuberías pueden tener distintas características, como vimos ya. Pueden ser principales o secundarias, de distintos materiales. La principal en general va enterrada con una estructura parecida a esta, no digo que sea así toda, pero fundamentalmente donde tiene que tener una salida cada tanto para poder derivar el agua en forma parcial, digamos, ¿no? O sea, perdón, a distintas alas regadoras o a distintos lugares, digamos, del sistema. En general se le entierra la tubería principal, en general, y dejando en superficie lo que es el ala regadora o tubería secundaria, ¿no? Acá hay distintas disposiciones, como vimos en la clase pasada, disposiciones donde puede estar el aspersor en el interior también del suelo, como el caso de los campos deportivos, etcétera, o moverse el ala como se ve en la disposición A. O puede estar inclusive permanente para no moverse en todo el periodo del ciclo del cultivo, ¿no? Bueno, distintas otras disposiciones, semifijas, fijas, esto ya lo vimos la clase pasada, y que bueno, de alguna manera lo que hacen se intenta hacer este tipo de aplicación de distribución con con este sistema, digamos, de distribución que es el aspersor, que vamos a ver inmediatamente. Acá se ve una ala regadora, esta ala regadora que se ve esta imagen, repetimos nuevamente lo que vimos en la clase pasada. Estos son generalmente tuberías cada 6 metros o cada 9 metros, en general tuberías de aluminio o PVC, más que nada el aluminio porque está en superficie, con tuberías porta-aspersora y donde está ubicado el aspersor para la distribución. Esto, una vez que riega su posición, se mueven, ¿no? Se mueve hacia otra posición. Por eso esa ala, o las alas regadoras o tuberías secundarias, se van moviendo, desplazando de una posición hacia la otra, ¿no? Esto es muy importante en este sistema. Acá se ve un campo de aspersión regado, bueno, esto ya lo vimos. Veíamos que también las tuberías pueden ser totalmente móviles, ya vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de dispositivo, ¿no? Cuando tenemos la tubería totalmente móvil. Y por supuesto que estas tuberías necesitan unirse entre sí. Si la tubería es fija, teníamos los junta-chibol o los manguitos roscados, o sea, el hecho de roscar una tubería con respecto a la otra, y generalmente va enterrada. Pero las tuberías móviles necesitan de alguna manera desarmar. Imagínense que la posición, esta que vimos anteriormente, en la imagen, en esta imagen de la foto, a ver si, ¿dónde estaba? Esta que está aquí, cada tramo de esto está unido cada 6 metros y necesitábamos mover esto, moverlo, y de alguna manera necesito desarmar toda esta tubería, ¿no? Y el desarmar toda esta tubería significa que voy a tener que tener acoples, y acoples que sean rápidos, porque no puedo tener roscadas todos esos tramos, ¿no? Como ya vimos en la clase pasada, necesitamos de acoples móviles. Entonces veíamos dos acoples. Un acople de tipo palanca o europeo, donde lo que hace es juntar las dos y trabarlo a través de una palanca, como se ve en la imagen en esta posición. Acá está libre y acá está adherido. O hidráulicamente, donde yo le dejo pasar agua en el interior de la tubería inicialmente y un aro, digamos, sella toda esta unión, digamos, ¿no? Entonces, estos son un sistema tipo americano. Bueno, y después, por supuesto, tenemos en la parte final lo que son los aspersores. Estos aspersores generalmente son de tipo estacionarios o rotatorios, ¿no? La gran mayoría, la actual, son rotatorios, y lo que hacen justamente es girar a través de un eje, y ya vamos a charlar un poco, charlamos ya de esto, pero vamos a volver a ver, gira a través del eje, y ese eje, que puede tener una o dos boquillas de salida, saca el agua a través de esas toberas o boquillas, y hacen que esa propia energía que trae el agua pueda hacerlo girar al aspersor sobre su propio eje.
lo que es rotativo puede ser rotatorio en cierto ángulo, como ya vimos también en la clase pasada. Y la clasificación, podemos clasificarlo en baja presión, media presión o alta presión, 1 a 2, 2 a 4 y 4 a 7 atmósferas, o kilos por centímetros cuadrados, que son las unidades equivalentes. Y, por supuesto, el uso son totalmente diferentes. Lo que son, los primeros son árboles frutales, generalmente horario limitado, son de poco alcance. Los segundos de 2 a 4 atmósferas son ya para cualquier tipo de cultivo, entre 20 a 40 metros de diámetro. Y los mayores, que son los cañones aspersores, de 4, 7 o más kilos por centímetros cuadrados o atmósferas, son los llamados cañones aspersores, son hasta de 60 a 150 metros de diámetro, ¿no? Imagínense, un tamaño muy importante. Acá habíamos presentado el aspersor, y el aspersor era de alguna manera, decíamos que esto se movía, todo este cuerpo de aspersor con respecto a la tubería. Acá está la tubería portaaspersora, acá está un brazo oscilante también móvil, y que bueno, en este caso tenía dos chorros, y en el chorro principal salía el agua chocando contra esta cuchara, y esto lo que permitía era girar sobre ese eje a este brazo, que al regresar impactaba sobre este cuerpo y lo hacía mover un pequeño ángulo, ¿no? Entonces lo que iba haciendo era girar los 360 grados, en el caso de que fuera un riego de 360 grados, por pequeños ángulos iba mojando, digamos, sectorialmente a todo ese círculo. Digo, porque a veces no regaba todo en los 360 grados, sino que podía tener una limitante con un sistema, digamos, de limitación de ángulo, y por lo tanto no regar los 360 grados, ¿no? Sino girar ángulos menores. Acá está desarmado el aspersor de impacto, se llama aspersor de impacto, dado que golpea, digamos, con ese chorro en esa cuchara, y que al regresar impacta ese brazo oscilante sobre el cuerpo, ¿no? Acá está desarmado el aspersor. Y bueno, y la variedad de aspersores que hay es infinita, digamos, ¿no? Es infinita en el sentido de que cada empresa tiene todo un catálogo de distintas formas, distintos tipos, para distintos usos. Fíjense acá lo que hablamos de campo deportivo, que se deben enterrar, se deben desaparecer de la superficie, tipo pop-up se denomina este tipo, como se encuentran acá en esta imagen, donde una vez que termina de regar, todo esto nuevamente se mete a nivel del suelo, ¿no? Y no molesta para la actividad deportiva. Pueden ser de plástico o de bronce, generalmente, pero sí la parte de las toberas, que es la parte donde se aplica el agua, generalmente son de bronce, ¿no? Como se ve en la imagen aquí. Y bueno, acá los cañones aspersores, perdón. Los aspersores o aplicadores menores para los sistemas que vamos a ver más adelante, para los pivot central, son de este tipo que están acá al final a la derecha, que son los aspersores tipo Nelson o Senninger, de dos empresas así, internacionales, que permiten, digamos, distribuir el agua de esta manera como está ahí. Ya vamos a charlar de estos temas, ¿no? Pero en general hay una gran variedad de aspersores, fíjense, todos muy similares, con alguna variante estructural de diseño, pero la mayoría tiene ese objeto, digamos, ¿no? De arrojar el agua con gotas, que estas gotas, otra de las cosas que decíamos en la clase pasada era que eran gotas controladas, ¿no? Recuerden que no pueden ser ni muy finas, para que no se evapore o no se derive tanto, o digamos, ni muy grandes para que no dañe el cultivo o llegue prácticamente a una distancia muy, muy cerca, digamos, ¿no? Así que bueno, esto tiene que ser, el aspersor, por lo tanto, es un productor de una lluvia que está controlada, la lluvia, ¿no? O sea, es con gotas controladas, de diámetro, tamaño y peso controlado. Bueno, esto acá, seguimos toda después, si uno se pone a ver los catálogos, van a ver que cada empresa tiene su catálogo para usos diferentes. Nosotros vamos a verlo de forma general, después vemos algunas aplicaciones, pero todos tienen una función fundamentalmente de tener un mayor diámetro mojado con una pluviometría controlada, ¿no? Ya vamos a charlar cuando veamos un catálogo de un aspersor.
Bueno, y como la ecuación que ya vimos también la clase pasada, vimos de que la ecuación de este aspersor, el caudal, por lo tanto, iba a salir emitido por un aspersor, iba a ser un valor K por H elevado a la X, donde K y X son constantes, característica propia del aspersor, y H es de alguna manera la presión manométrica o presión que le entrega a ese aspersor, y Q va a ser el caudal. Entonces, en litros por hora. Entonces vamos a ver que el caudal es directamente proporcional, digamos, a la presión de trabajo y al tipo de aspersor, ¿no? Entonces, el caudal, dijimos, entonces definitivamente, la pregunta de examen, como nosotros decimos, va a ser, bueno, ¿de qué depende el caudal de un aspersor? El caudal de un aspersor va a depender de la presión que se le entregue y del tipo de aspersor, dado que cada una de las modelos va a tener su característica propia, y por lo tanto el K y el H va a variar en función de cómo sea el aspersor, propiamente dicho. La otro tema que dijimos la clase pasada, que es muy importante, decíamos que un aspersor por sí solo no trabaja, excepto los cañones, que vamos a ver también en una ejercitación, y lo vamos a ver también más adelante. Un solo aspersor no trabaja solo, sino que necesita muchas veces de trabajar en forma conjunta entre tres aspersores más, o sea, formando un cuadrado, un triángulo o una figura de trabajo junto o un rectángulo. Y entonces vamos a hablar de o hablamos ya de marco o espaciamiento entre aspersores, o sea, marco de trabajo. Es decir, que vamos a tener, que ya vimos, dos conceptos que se llama solape, que va a ser la separación, ahí está al revés, yo no la corregí la imagen, solape, que es la relación entre la separación entre aspersores, y el traslape, que es la separación entre dos ramales o dos alas. Es decir, que nosotros vamos a hacer trabajar de alguna manera el funcionamiento o la ubicación de cuatro posiciones de la aspersión en forma, digamos, para que riegue definitivamente la lámina que yo quiero. Entonces, piensen que vamos a tener un marco de ubicación de nuestros aspersores que me van a permitir generalmente trabajar en forma conjunta o la aplicación de cuatro aspersores. Esto puede ser 12 por 12, 12 por 15, 12 por 18. En general son a veces múltiples de 6, normalmente, o múltiples de 9, como vienen las tuberías. Recuerden que esto da lugar a que tengamos ubicados aspersores cada 12 metros o cada 18, si veis, cada 9. 9 de tubería, ¿no? Por eso esos marcos o espaciamiento de los aspersores permiten de alguna manera esa superposición, digamos, de esta manera, múltiple. Bueno, ¿cómo se ve cuando un aspersor está trabajando bien en campo? Bueno, muchas veces se ve a través de la distribución de esa lámina de agua y por supuesto, de la imagen que por ahí produce ese chorro que emite, digamos, ¿no? De alguna manera la lluvia que emite. Y hay una prueba de campo donde se colocan a lo largo de todo digamos, una ubicación de un lote, pequeños pluviómetros, como se ve aquí en la imagen, que permite tomar una muestra en cada uno de estos de qué lámina va a recibir el suelo en esa posición. Y de esta manera, acá están, no sé si alcanza a ver en la imagen, la línea de este caso de riego, y acá están tapados los aspersores, ¿no? En cada de esta posición. Yo lo hago funcionar a esto en un tiempo determinado, y veo qué lámina de riego me aplica a lo largo del campo, y de esta manera yo estoy, digamos, monitoreando qué calidad, cuál es la forma o la cantidad de la aplicación y cómo se distribuye la lámina de riego. De esta manera se construyen, digamos, imágenes como las que están aquí arriba, a la izquierda. De alguna manera que representa la lámina regada, y podemos dar ejemplos, digamos, de mala distribución cuando tenemos una cosa así, y una mejor distribución cuando está en la imagen de la derecha, una buena uniformidad de riego, digamos, ¿no? Bueno, de alguna manera, esta uniformidad
esto es poco uniforme, acá es uniforme. Fíjense que no es totalmente exacta la lámina, pero tiene una cantidad de agua bastante similar a lo largo de todo el lote. En cambio acá está totalmente, digamos, desfasado, ¿no? Uno puede recibir muchísima agua y otra parte prácticamente muy poca agua. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando tenemos esta falta de uniformidad de distribución? Pasa lo que pasa acá abajo, ¿no? Hay plantas que reciben, cuando tenemos una buena uniformidad, vamos a tener que todas las plantas reciben la misma o muy cercana lámina de agua, que es lo que nosotros queremos aplicar. En cambio, cuando tenemos una desuniformidad, una mala uniformidad, lo que vamos a tener es, de alguna manera, plantas que tengan poca agua y otra, digamos, que sí reciban la cantidad necesaria o más todavía, y de alguna manera permite, de alguna manera, tener una esto va a generar una mala distribución del agua y por lo tanto una mala crecimiento de las plantas. O sea que finalmente lo que afecta a la uniformidad no solamente a perder dinero en la aplicación de una mala aplicación, sino es perder dinero también en la producción de lo que yo estoy regando. Así que esto es muy importante, tener una buena uniformidad de riego para que todas las plantas reciban, digamos, la misma cantidad de agua. Bueno, y por lo tanto, nosotros vamos a tener distintos, como dijimos, figuras. Acá se ven, acá estarían los 4 aspersores, no está muy bien la figura, pero acá sí, imagínense que acá están las 4 puntas, los aspersores, y una mala distribución, una mala distribución del agua, daría una figura de este tipo, fíjense, donde no está bien distribuida el agua. Este sería el modelo radial de cada aspersor. Entonces, acá fíjense, cerca del aspersor riegan mucha agua y después prácticamente no riega casi nada, ¿no? Entonces, como trabajan esto en forma superpuesta, yo voy a ver, sumar el efecto de este con respecto a este y de este con respecto a este y así sucesivamente. Y este es el modelo que finalmente, en este caso, queda de cada uno de los aspersores. Pero esto, digamos, dado que está mal, digamos, distribuida el agua, va a tener un coeficiente de uniformidad bajo, digamos, del 72%, ¿no? Si nosotros trabajamos con un coeficiente de distribución mejor, cercano al 90, fíjense que la lámina de riego es mucho más pareja, más uniforme, y por lo tanto el modelo radial va a ser de este tipo, ¿no? O sea, una buena cantidad vamos a llamar, cercana, pero luego va a haber una distribución bastante parecida a una campana, digamos, y que se superpondría con el efecto del otro aspersor. Y sumado a esto, daría este modelo, digamos, bastante uniforme, digamos. Y prácticamente acá dejamos la clase pasada, así que yo no sé si quedó una duda hasta este momento, estudiantes, no sé si tienen alguna duda. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Gerald, ¿vos viste hicieron alguna pregunta? Porque yo no veo la pantalla de... No, no hay Ah, ninguna pregunta en el chat. bueno. ¿Hay alguno que quiera hacer alguna pregunta hasta este momento? Porque aquí dejamos la clase pasada, así que... Recordá, Oscar, una cosa que nos pasaba a veces en las clases, en los exámenes, porque una vez que fuimos al sistema de riego en la zona de San Luis, ¿te acordás que ellos se Sí. abastecían de agua y filtraban? Eso, comentalo, de que en aspersión no se colocan filtros. Claro. A Sí, diferencia de los en riegos general, regionalizados. claro. En general, inclusive para no poner ninguna obstrucción más a la distribución del agua y en general no se colocan tampoco ningún tipo, digamos, de filtro porque generalmente las boquillas tienen un diámetro de varios milímetros y por lo tanto el material, llegado el caso que pueda aspirar la bomba, lo elimina, digamos, en general el aspersor. O sea que no se colocan, no, como dijo Eduardo, una acotación, porque ha aparecido por ahí en algunos exámenes, algunos alumnos diciendo que en aspersión se colocaban filtros. No, no es así.
A lo sumo lo que se puede colocar en la aspiración, perdón, en la aspiración sí, alguna pequeña rejilla, pero es para que no entre ninguna partícula, digamos, un tronco o algo a la bomba, algo grande, digamos, un filtro muy primario, pero no, eso no habría ningún ingreso, digamos, no habría ningún filtro que permita evitar lo que son los sólidos que pueda traer el agua, ¿no? Por supuesto que el problema que cuando hay sólido en suspensión, lo que puede generar sí es, de alguna manera, algún desgaste prematuro de las boquillas de los aspersores, que son de bronce, pero eso, bueno, es una alternativa que hay que controlar y tratar de evitar este tema. Pero no tienen filtro en general los sistemas por aspersión, ¿no? Porque esto a veces queda la duda, ¿no? Y sí lo vamos a ver cuando veamos la clase que viene, en, digamos, sistemas localizados, ahí sí vamos a ver que esos sí tienen ya sistemas, digamos, de filtrado, porque son mucho más sensibles a la obturación por parte, digamos, de los sedimentos que trae el agua, en los casos, digamos, de las tuberías y sobre todo los goteros, como vamos a ver, que quedan atrapadas o obstruidas los goteros producto, digamos, del material en suspensión. Bueno, si no hay pregunta, entonces sigo avanzando. El mojado típico, digamos, del efecto de traslape y solape, lo que genera, digamos, es lo que estamos viendo en la imagen acá, ¿no? Y acá nuevamente la aplicación del agua en una determinada distancia y el hecho de trabajar unas personas al lado de otro hace de que estas láminas como tienen una distribución parecida a una campana, un triángulo de esta forma, esto es como yo aplico ya el agua aplicada. Si yo necesito de uno que tiene que estar al lado para que me cubra de alguna manera con esta parte y se sume y quede lo más uniformemente la distribución en el suelo, ¿no? Por eso se trabaja de esta manera en forma, como ya vimos, en forma de traslape o solape, como se dice normalmente. Solape cuando tenemos aquí en una misma línea dos goteros y traslape cuando tengo esta misma, la muevo a la otra posición y me genera estos dos más estos dos, que la función de estos dos que están acá, colocado más en otra posición, me genera la uniformidad, digamos, del riego, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, digamos, de que sea fundamental manejar esta condición de movimiento, digamos, por parte, digamos, de la línea por aspersión, de aspersión. Bueno, como ya charlamos, esos marcos de distribución de los aspersores podían ser en cuadrado, A igual a B, o sea, la separación entre aspersores de solape y traslape de la misma, 12 por 12, 18 por 18, esa sería la distribución. Y en forma de tres bolillo o de triángulo, que muchas veces se usa cuando tenemos vientos predominantes y se colocan en forma de triángulo para evitar el problema de cuando se deforma el círculo de mojado y se forma una elipse, como se vio en la imagen anterior. Y la otra forma es la disposición en rectángulo, es decir, bueno, en el caso el solape digamos, es mayor que el traslape, ¿no? Entonces, en general, lo que se hace es no ser la ubicación en cuadrado, sino en rectángulo. Por supuesto que los más comunes son en cuadrado y en rectángulo, pero en general podemos decir que también cuando tenemos efecto de viento, el de tres bolillos de triángulo es un elemento bastante, un marco, digamos, de distribución del aspersor bastante usado. Acá vemos la imagen. Fíjense, acá tenemos tres posiciones del ala regadora. Fíjense, con los aspersores propiamente dicho, en rectángulo, como está acá, o de triángulo, tres bolillos, como se ve la imagen, que forman en forma alternada, ¿no?, la ubicación de los aspersores, ¿no? Entonces, estas son los distintos marcos para tener una buena distribución del agua en un campo, ¿no? Bueno, acá vemos... Sí, perdón. Recordarle a los muchachos de que por qué 18 o 24 tenía que ver con la longitud en su momento, que eran 20 pies, de los caños de galvanizado, y ahora son de plástico, que eran los caños que
cuando había que hacer un desplazamiento manual eran los que para los empleados o a los regantes podían manejar sin inconveniente, ¿no es cierto? Sí, sí. Recuerdan que dijimos que todo estos, los tramos, todos estos tramos se van uniendo y se van separando por estas uniones que vimos, ¿no? Acoples. Y se lo coloca en la otra posición. O sea que se desarma toda la tubería y se la mueve hacia el otro lado. El hecho de mover estas tuberías tiene que ser un peso determinado, un peso de la cañería más el aspersor que sea manejable por una persona. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, lo que dice Eduardo, lo que está diciendo es que son las distancias o los tubos son con longitudes relativamente cortas para poder ser levantado por una persona. Entonces, es todo un problema, de alguna manera, el regar con esto, porque hay que mover tubería y hay que moverla muchas veces cuando está en mojado. Es decir, yo termino de regar acá y tengo que moverla a esta otra posición. O sea que es trabajar en un suelo mojado, hay que mover tubería, es bastante complicado. Pero bueno, es una forma, digamos, lo que hoy modernamente se hace en algunos campos chicos, sobre todo en campos donde hay alguna sobre todo, digamos, algún cultivo que sea de alto rendimiento, lo que se hace es dejar prácticamente toda la temporada alas, digamos, no hay movimiento de alas, sino se distribuye todo un campo con aspersión y se lo deja hasta el final digamos, de la producción del cultivo, donde se levanta la tubería y una sola vez en todo el periodo y se cosecha, digamos, ¿no? O se cosecha entre las líneas, digamos, ¿no? Entonces muchas veces el equipo de aspersión prácticamente no se mueve, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que hoy por hoy, repito, al tener una mano de obra bastante elevada, el costo de la mano de obra bastante elevada, esto trate de que se mueva lo menor posible, producto, digamos, de ese costo de mano de obra. El esquema general, no sé si está aclarado lo que dije, Eduardo, querías decir vos. ¿Está aclarado? Bueno, suponemos que sí. Perdón, con el ruido de los colectivos yo me muteo. Obvio, en los sistemas fijos, completamente, se sigue utilizando cañería de 20 pies, pero ahí obviamente no hay movimiento de la cañería. Entonces, Claro. en los fijos los semifijos o móviles, es importante prever que estamos utilizando cañería. Habitualmente las comerciales son de 4 pulgadas y son pesadas las de galvanizado, las de plástico que ahora las reemplazan, son más fáciles de mover, pero siguen manteniendo la distancia de 20 pies. Claro. Era eso. Correcto, gracias. Bueno, acá vamos a ver en esta imagen, digamos, muy importante ver esta imagen, porque acá tenemos una tubería principal y una tubería de alimentación, como se denomina, ¿no? Y acá esto está conectado realmente con la bomba o lo que le entrega energía al sistema y agua, ¿no? Entonces, esto viene por acá, el agua viene por acá por esta tubería principal, va por la tubería de alimentación y sale a través de las alas de riego, ¿no? Esto se llaman alas de riego o tuberías regadoras. En este caso tenemos dos alas regadoras, ¿no? Entonces fíjense cómo se trabaja. Se pone en la primera postura, se riega, se pasa a la segunda postura, la tercera y sucesivamente. Esta ala va a cubrir la mitad del campo. Cuando llega hasta acá, vuelve al punto número 1. Lo mismo pasa con esta que está acá. En esta postura va la segunda, la tercera, la cuarta y vuelve a la primera posición. Y de esta manera tenemos cada una de estas se llaman unidades de riego o alas regadoras que están adheridas o están, digamos, unidas a la tubería de alimentación y a la tubería principal donde viene todo el agua. O sea, yo calculo para todo el agua de uso de dos alas regadoras, en este caso. Yo acá, esta tubería tiene que permitir, la tubería principal y la tubería de alimentación, prácticamente tiene que permitir tener la capacidad de conducir caudales para esta ala y para esta ala. No sé si está entendido esto, estudiante. Esto es muy importante. Si yo tengo una sola ala,
lo que voy a hacer es regar 1, 2, 3, 10 posiciones, vuelvo a la primera posición. Si tengo 1, si tengo 2, hago una figura de este tipo. Si tengo 3 o más, ya hago todo un movimiento, digamos, de ala que tiene que estar totalmente programado, ¿no? Esto está programado en tiempo y está programado después lo que vamos a ver con el turnado de riego, ¿no? Porque yo tengo que volver a la primera posición antes del turnado de riego, ¿no? Recuerden el concepto de turnado de riego. Y acá yo voy a aplicar la lámina en un determinado tiempo de riego. Recuerden estos conceptos que ya vimos hace 2 clases atrás, los conceptos de turnado y tiempo de riego. Entonces, cada posición me va a llamar su tiempo de riego y tengo que volver, cuando riego la totalidad, a la primera posición antes del turnado de riego. Esto es muy importante porque esto fija la cantidad de alas que yo voy a utilizar y los tiempos que tengo que tener invertido en operarios para manejar todo este sistema. Así que este cuadro, si hay preguntas, es muy importante para que ustedes lo comprendan cómo funciona estas unidades de riego. Bueno, acá tenemos una simulación, digamos, de cómo son las distribuciones, digamos, ya lo vimos en rectángulo, en cuadrado, de un ala regadora, de 2 alas regadoras, y por supuesto en 3 bolillos, también cómo distribuye el agua, 2 alas que están ubicadas de esa manera, en forma de 3 bolillos. ¿Qué pasa? Un aspersor tiene un rango de trabajo de la presión. Vamos a ver cuando veamos los catálogos ahora inmediatamente de funcionamiento de un aspersor. Vamos a ver que tiene un rango. Si la presión de trabajo que ya está determinada es la normal, que es la posición B, la presión B, generalmente daría una figura, como yo dije, de este tipo, ¿no? Parecido a una campana. Parecido a una campana de Gauss o eso puede ser asimilable también a un triángulo, pero en general decimos que acá recibe mucha agua y acá a medida que se va alejando recibe menos agua. Esta sería un poco la figura que una presión correcta, cuando tengo la presión de trabajo. Si yo tengo baja presión, lo que me va a pasar es que me puede generar una cosa de este tipo, ¿no? Va a alargar solamente un chorro y ese chorro va a caer en esta posición. Y esto lo que pasa es que riega mal, fíjense, una distribución muy, muy desuniforme. Y si es demasiado alta, lo que me va a pasar es que la presión es que se me va a concentrar muy cerca todo el agua. Entonces, esto es un problema, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque, de hecho, que esto con ese análisis que vimos de campo, colocando los pluviómetros, medianamente yo podría llegar a ver cómo distribuye el agua. Pero la presión la tengo que medir. De hecho, que se colocan manómetros a la salida de los aspersores para ver qué presión me está entregando, digamos, el sistema. Nosotros hemos medido con la cátedra, con Eduardo con los estudiantes en algún momento sistemas de riego de este tipo. En el caso ahí cercano tenemos la facultad de la Escuela Alberdi, donde realmente tenían presiones totalmente diferentes y además tenían hasta aspersores diferentes, lo cual esto significaba que la distribución era muy mala y por lo tanto regaba lo que podía el sistema. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí se perdía esfuerzo, dinero y se obtiene una mala distribución, digamos, de la lámina de agua. Así que esto es muy importante tener una presión. Recuerden que el caudal del aspersor dependía directamente por la fórmula de la presión de trabajo del aspersor, del HS que veíamos en la ecuación anterior. Bueno, y con respecto al ramal, digamos, o al ramal o al ala regadora, como se denomina, acá tenemos la tubería principal, un corte de la tubería principal, y acá sale esta o de alimentación, y acá tenemos un ala regadora, ¿no? Y un portaaspersor y los distintos aspersores. ¿Qué pasa con las presiones acá, en una ala regadora? Bueno, vemos de que va acá inicialmente, cuando ingresa el agua, va a tener una mayor presión, y esa presión a lo largo de la tubería del ramal va a ir disminuyendo, como se ve en la imagen acá superior. Es decir, que en general, si yo voy a tener mayor presión acá que acá va a tener mayor caudal que acá. Y eso es verdad. De alguna manera, esto es prácticamente imposible
excepto que yo cambie el diámetro de tubería o ponga algún regulador de presión, esto va a pasar, digamos, casi seguro. Lo que sí es que nosotros vamos a admitir una determinada cantidad, digamos, de pérdida de presión en un ramal y vamos a permitir, por lo tanto, una diferencia de caudal admisible entre un punto y otro punto, digamos, ¿para qué? Para que sea lo más uniforme posible. Entonces, sabemos que esta presión va a ser de este tipo, o sea, va a disminuir, porque ¿qué pasa? Acá va perdiendo caudal y va alargándose la tubería, por lo tanto tenemos un rozamiento importante. A medida va rozando cada vez con una mayor longitud, por lo tanto tenemos una pérdida de presión, digamos, de este tipo. Entonces, sabiendo esto, lo que nosotros vamos a hacer es poner reglas de juego o de funcionamiento, como se denomina. Y acá aparece una regla que se llama la regla 20-10. Esta regla que es muy importante y lo que dice es que la diferencia, digamos, de la presión, digamos, entre un punto y otro, no tiene que ser mayor al 20%. O sea, la diferencia de presión entre este punto inicial hasta este punto final no tiene que ser mayor del 20%. ¿Para qué? Para que el caudal de diferencia entre este punto máximo y el mínimo no sea tampoco mayor al 10%. O sea, lo que vamos a admitir de alguna manera, entonces, hablándolo en forma concreta, que el caudal entre el máximo aspersor de la línea y el mínimo aspersor no supere el 10%, digamos, de caudal. Entonces, a ver, lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante, esta regla. Repito, la diferencia de presión entre este punto inicial y el punto final no tiene que ser mayor al 20%, la diferencia de presión. ¿Para qué? Para que los caudales no sean mayores tampoco al 10%, la diferencia entre este punto y este punto. Entonces, de esta manera nos aseguramos que el caudal del primero aspersor al último aspersor sea lo más uniforme posible. ¿Algún comentario de esta regla? Sí, Oscar, recordar, para complicar un poco la vida de los muchachos, que la ecuación de Bernoulli decía que la presión era a raíz de 2GH. Si yo tengo una variación de H del 20%, la raíz de 1,2, que sería el aumento, lo saco la raíz y sería 1,10 aproximadamente. Por eso lo que acabas de decir está clarísimo, ¿no es cierto? Variaciones de un 20% de la presión implican variaciones de aproximadamente un 10% del caudal en el extremo del último aspersor. El último aspersor estaría entregando un 10% inferior al caudal del extremo. Sí, esto, repito, es muy importante. Acá lo importante de esta regla y la aplicación de esto es para que de alguna manera yo no tenga, digamos, diferencias de aplicaciones muy importantes, porque repito, ¿cuál sería el problema, no? El problema estamos que si recibimos menor cantidad de agua, hay zonas que no regarían bien, y entonces por lo tanto las plantas seguramente no recibían todo el agua, la lámina que se necesitan, y por lo tanto tendríamos menor, vamos a llamar, producción cuando recibimos menos agua. Entonces, entre otras cosas. Y otra cosa es que estamos gastando mucho más agua en la parte de aquí que no la necesitamos con respecto digamos, al final. Y bueno, y en general es un problema económico, ¿no? A la larga es un problema hidráulico que se transforma en un problema económico al productor. Entonces, por lo tanto, lo que se busca, que esta regla se cumpla y de esa manera no perder tanto dinero, sino que solamente estamos hablando de diferencias, en este caso de caudales, de un 10%, lo cual, hasta un 10%, lo cual no es significativo en un lote regado de una X cantidad de superficie, ¿no? Entonces, sigue siendo un 10% nada más, ¿no? Por eso esta regla es muy importante tenerla en cuenta. ¿Hasta acá alguna duda, estudiantes? ¿Alguna pregunta? Griselda, ¿hay alguna pregunta en el chat? No. Bueno. Gracias. Ninguna. Bueno,
Como dijimos, un aspersor, digamos, cada marca comercial tiene una presentación de este tipo. Vamos a ver algunas en un catálogo comercial que de alguna manera representa el funcionamiento de este aspersor. Cada marca, cada modelo, inclusive cada modelo puede tener un uso, digamos, relativamente variable, como ya vamos a ver, y representa entonces una gama muy, muy interesante de cantidad, digamos, de aspersores. En general, la presentación tiene el número, digamos, del aspersor, la imagen de la foto, son todas muy parecidas, y tiene una tablita que ya vamos a ver. Lo que sí tiene que tener como mínimo, que es esto que está acá, digamos, esta tabla, lo mínimo que representa, en este caso, este es el cuerpo de aspersor, que se puede cambiar la boquilla, acá en este caso tiene un color, se usa con colores, rojo, naranja, verde, azul, y esto hace de que el funcionamiento cambie el diámetro de esta boquilla y tenga el mismo cuerpo pueda funcionar de distintas formas. Entonces yo puedo tener un aspersor y hacerlo funcionar diferente de acuerdo al cambio de la boquilla. Y acá se encuentra, para los distintos colores, lo que son las presiones de trabajo, y fíjense que cada una de estas líneas está muy pequeño, ya lo vamos a ver en otro mejor, pero fíjense que el color naranja, la primera, dice 2,8, pero si no veo mal, 2,8, que es el diámetro, 2,8 milímetros, que es el diámetro, digamos, de la tobera, el punto de salida del agua, ¿no? O sea, acá tiene un diámetro de salida de 2,8 milímetros, por eso se llama 2,8 y es de color naranja, en este caso es verde, pero para el naranja es 2,8. Y fíjense que puede trabajar con 2, 3 y 4 kilos por centímetro cuadrado, bares o atmósferas, digamos, ¿no? Son presiones equivalentes, ¿no? Entonces, en columna de agua, esto lo tengo que multiplicar por 10,33, 10 metros, digamos. O sea, ¿qué significa esto? Que esto trabaja con 20, 30 o 40 metros de columna de agua, o 2 o 3, 4 kilos por centímetro cuadrado, bares o atmósferas. Son, repito, unidades equivalentes de presión. Por eso para los catálogos los podemos encontrar con distintas unidades. Entonces, el mismo cuerpo del aspersor, como ya dijimos, puede tener distintas toberas. Y cada tobera tiene un rango de funcionamiento. En este caso, esta tiene 2, 3 y 4 kilos por centímetro cuadrado. Y a la derecha tenemos cuál es el caudal en metros cúbicos por hora que va a distribuir y cuál es el diámetro de mojado. Fíjense que tiene en este caso 22, 23, 24 metros, ¿no?, de diámetro de mojado. Esto para que ustedes vean para qué se usa generalmente este aspersor. Otra de las cosas que también se ve mucho, que es el ángulo de salida, ¿eh? Recuerden que esto tiene un ángulo como si fuera un tiro oblicuo, un tiro de cañón. Recuerden, se veía en Física 1, ¿no? Física 1 ustedes veían que el efecto de la gravedad tiene un tiro oblicuo, como se denominaba. Esto es lo mismo. Esto es como si fuera en vez de tirar balas, este cañón tira agua, digamos, ¿no? Y esto hace que tenga un determinado alcance, y en este caso el alcance está marcado por el diámetro de mojado, que está 22, 23, 24, y fíjense cómo yo le cambio la tobera, le cambio la salida, y cómo cambia por ahí también el diámetro de mojado y cómo cambian los caudales. Es decir, que un mismo cuerpo aspersor puede tener distinta funcionalidad. Y esto se prueba justamente en bancos de prueba para poder hacer esta tabla, porque esta tabla de alguna manera respalda el funcionamiento de este aspersor. Así que en un catálogo comercial, lo mínimo que puede tener esto que está acá, que es la descripción, la foto, la imagen y esta tabla de trabajo, digamos, del aspersor. Esta yo la consideré una tabla relativamente incompleta, ¿no? Vamos a ver una tabla más completa, que sería de otro aspersor. Esta sería una tabla que nos gusta a nosotros porque tiene mucha información, mucha mayor información. ¿Qué nos dice acá? El anterior era un aspersor con una sola tobera. Acá, en este que está acá, tiene, fíjense, dos toberas, ¿no? Una tobera más principal y una tobera secundaria. Entonces, por lo tanto, fíjense que acá son 3,4, 2,5,
3,4 el diámetro de la tubería el diámetro de la tobera principal y 2,5 el diámetro de la tobera menor, digamos, ¿no? Esto también trabaja con 3, 4 y 5 kilos por centímetro cuadrado, bares, y esta sería el caudal, 1,17, 1,34 y 1,49, y el diámetro 27, 28, un poquito más grande que el anterior que vimos, ¿no? Tiene mayor alcance, digamos. Pero fíjense, bueno, acá es lo mismo, ¿no? El color azul, negro, marrón, etcétera, etcétera. Esto lo que cambia es esta boquilla. Los diámetros de la boquilla, ¿no? Fíjense que la única que cambia acá es la principal, la otra es prácticamente la misma, de 2,5, ¿no? Pero fíjense qué pasa en la información que entrega esta empresa. Acá entrega con distintos marcos, 12 por 12, 12 por 15, 12, con distintos marcos de ubicación de los aspersores. Estos marcos me representan de alguna manera digamos, la ubicación de estos aspersores con respecto al solape y al traslape. Y acá me entregan otra información muy importante que es la que nosotros vamos a trabajar, que es la precipitación en milímetros por hora de acuerdo a la distribución. Entonces, fíjense que yo acá tengo distintas pluviometrías, ¿no? Que van prácticamente de por ahí 4, 3 a 24 milímetros por hora. Fíjense que hay el mismo aspersor con distintas boquillas, con distintas presiones, da una variedad bastante importante de caudales, ¿no? Perdón, de lámina. Y hay otra información más que lo que da esta empresa, que es el coeficiente de uniformidad. Acá fíjense que nos indica que con colores cuál es la mejor uniformidad. Entonces, la mejor uniformidad son las que con color amarillo, amarillito claro, o sea que estas son las mejores, vamos a llamar, opciones que yo tengo para poder tener una buena uniformidad de riego. ¿Para qué me sirve esto, digamos? Me sirve para varias cosas y una fundamental que vamos a hablar al final. Me sirve para saber que yo puedo distribuirlo de distintas formas a los aspersores, que esa distribución me va a entregar distintas uniformidades y voy a trabajar mejor cuando tengo el sector amarillo, y me entrega lo que va a regar, la lámina regada, o sea, me entrega la intensidad de lluvia en milímetros por hora. Esto es, perdón, la intensidad de lluvia. Entonces, cuando yo tengo que diseñar un sistema por aspersión, lo que yo me voy a fijar va a ser inicialmente, y esto de esta manera siempre lo decimos porque lo preguntamos en el examen, ¿de dónde arranca el diseño del sistema por aspersión? Arranca por reconocer cuál es la capacidad de infiltración en milímetros por hora que tiene el suelo. Es decir, vamos a suponer que nosotros tenemos un suelo que me admite 10 milímetros por hora. Entonces, yo tengo que elegir una pluviometría que sea similar a esos 10 milímetros por hora. Es decir, si yo elijo, ya vamos a ver qué pasa si yo elijo algo mayor o algo menor, pero vamos a buscar, en este caso, una pluviometría que se me acerque a los 10 milímetros y que tenga una buena uniformidad. En este caso yo podría elegir esta de 10,6, que es amarillo, tiene una pluviometría levemente superior a los 10 milímetros que el suelo me admite, y yo elegiría naranja, 5,5 por 2,5, y este sería el caudal, el diámetro mojado, y esto sería el caudal, y esto sería la presión de trabajo de este aspersor. Es decir, que yo, para elegir un aspersor, me fijo primero cuál es la capacidad de infiltración que tiene el suelo. ¿Por qué? Porque si yo elijo, vamos a suponer, uno de estos que están acá, que tiene 18, 20 milímetros, 17 milímetros por hora, el suelo me va a admitir solamente 10. Entonces, por lo tanto, lo restante lo voy a quedar en superficie y puede escurrir y a erosionarme el suelo. Entonces, usé un mal aspersor. Eso es lo que pasa muchas veces, muy frecuentemente pasa, cuando no se sabe estos temas, digamos, ¿no? Se coloca cualquier tipo de aspersor y lo que pasa si yo meto mucha infiltración, perdón, mucha precipitación, mucha intensidad de precipitación, lo que muy probablemente pase es que se me escurra el agua. Entonces, de esta manera, y genere erosión. Y si yo elijo
un aspersor de este tipo que me arroja poca lámina de agua, poca intensidad, lo que no voy a estar utilizando acá, en este grupo de aspersores, son la propiedad que tiene el suelo de ingresar más rápidamente el agua en el suelo. El agua puede ingresar con 10 milímetros por hora. Y esos 10 milímetros por hora, si yo elijo una intensidad de lluvia de 3, le estoy subutilizando el ingreso del agua al suelo. Teniendo en cuenta que la infiltración o la capacidad de infiltración que yo voy a utilizar para este tipo de riegos, que son riegos denominados de tiempos largos, recuerdan que hablábamos hace 2 o 3 clases atrás, lo que eran riegos de tiempos largos y riegos de tiempos cortos. La aspersión y el goteo son riegos de tiempos largos, o sea, los tiempos de aplicación son prolongados. Entonces, acá voy a utilizar la infiltración base. Recuerdan que yo tenía una curva de capacidad de infiltración que tenía un punto máximo y cuando se hacía asintótica al eje de tiempo, se hacía, se hacía prácticamente constante. Esa infiltración se denominaba infiltración base. Y por lo tanto, esa infiltración base es la que yo voy a utilizar para compararla con la intensidad de precipitación. Y esto me va a determinar cuál va a ser el aspersor que yo voy a seleccionar. No sé, Eduardo, si querías hacer alguna acotación de esto. ¿Y un tema importante? No, Siempre yo me creo muteo, siempre me que muteo. recuerden ¿Cómo? que mientras Eduardo pone, que recuerden esto de que el diseño de Eso es lo que iba a una decir. estación empieza por la infiltración del suelo. Exactamente. Claro. Sí, eso es fundamental. O sea, la pregunta es, ¿por dónde comenzamos a diseñar un sistema? Se comienza por el suelo, o sea, es interpretando cuál es la infiltración base del suelo y a partir de ahí seleccionando cuál es la precipitación del aspersor y por lo tanto el aspersor. Se elige el aspersor. Bien, si se entendió esto, una vez que nosotros tenemos la distribución, tenemos el aspersor, tenemos el caudal. Nosotros ya vamos a suponer que elegimos acá ya sabemos que el aspersor va a arrojar 1,93 metros cúbicos por hora. Si yo tengo 10 aspersores en una línea, voy a tener 19 metros cúbicos por hora. Y yo ahí ya puedo diseñar cuál es la tubería que voy a tener del ala aplicadora. Y si tengo 2 alas, tendré que multiplicar ese caudal de 19 por 2 para que me dé el caudal total de la tubería principal. Eso es un cálculo que se realiza para saber cuáles son los diámetros de estas tuberías que yo voy a utilizar, tanto en el ala regadora como en la tubería principal. Entonces, fíjense la importancia que tiene, digamos, esta selección, digamos, de este aspersor. De hecho y la presión de trabajo, si yo elijo va a tener que ser en este caso de 3 kilos por centímetros cuadrados, y es lo que yo tengo que controlar, que no me varíe entre el primero y el último aspersor, no me varíe esta presión en más del 20% para que el caudal de 1,93 no me cambie no más del 10%, para de esta manera regar uniformemente a lo largo de toda la ala regadora. Así que, bueno, repito, esto es muy importante, tanto la selección para el posterior diseño del sistema de riego por aspersión. Bueno, si no hay ninguna pregunta o acotación, sigo. Bueno, hay infinidad, digamos, de catálogos, no vamos a ver todos, sino que después podemos, nosotros lo hemos dejado puesto en el aula virtual, la plataforma, ejemplos de catálogo, ustedes después véanlo, lo pueden bajar por internet también. Vamos al otro punto de accesorio, porque acá vimos solamente lo que eran los aspersores propiamente, que era un elemento importante. Accesorios vamos a tener muchos en un sistema de este tipo, porque vamos a tener que, por ahí, sacar el agua de un punto, derivarla en forma de esta manera, usando estas T, o derivando a 90 grados, y todo esto me genera una pérdida de carga, ¿no? Una pérdida de presión. Por lo tanto, esto es lo que yo voy a tener que tenerlo en cuenta para poder de alguna manera
tener en cuenta cuál va a ser la presión final que yo le tengo que dar a la bomba para poder suplir no solamente la presión de trabajo del aspersor, la longitud de la cañería, sino los accesorios. Vamos a ver que los accesorios, como vimos también los accesorios cuando vimos tubería, estos accesorios tenían una pérdida de carga y acá hay que tenerla en cuenta también cuando, por supuesto, tenemos un sistema por aspersión, que no deja de ser más que una tubería. Bueno, en la clasificación, digamos, de sistema de aspersión, vamos a ver que también hay grandes cantidad digamos, de tipos y formas, digamos, de distribuir el agua, ¿no? Ya vimos que los estacionarios, es decir, pueden ser los estacionarios en el sentido de que no se mueven de un campo a otro, en general no se mueven, pueden ser de móviles, de tuberías móviles, semifijas o fijas, como vimos ya, y podemos decir que estos son los sistemas tradicionales de aspersión, pero han comenzado, digamos, dado el problema que tienen todo este tipo de estacionarios, del movimiento, como ya hablamos, de las alas regadoras, de todo este sistema de que hay que moverlo cuando está mojado el suelo. Han aparecido, por supuesto, intentando mejorar la aplicación del agua, desplazamientos continuos digamos, de estas tuberías. Y surgen figuras, digamos, de otro tipo de riego, como puede ser el pivot, el lateral o el ala, cañones viajeros o enrolladores, que es lo que vamos un poco a ver más adelante. Es decir, que para simplificar, digamos, la aplicación y el movimiento, sobre todo de la tubería, han aparecido nuevas, digamos, nuevas formas. Estos son los sistemas estacionarios, que ya es lo que vemos hasta el momento, donde yo prácticamente no muevo, solamente en el campo lo muevo, pero no muevo a otro campo a distancia. Y el sistema no se mueve en general. Una vez que riego, está estacionado y yo lo muevo posteriormente al riego. En cambio, hay otros que están permanentemente moviéndose, como pueden ser estas también llamadas las máquinas de riego, que son sistemas, digamos, en permanente movimiento, o sistemas mecanizados, también como se denomina. Un sistema muy básico mecanizado, relativamente mecanizado, se llama side roll. Digamos, ¿no? El side roll es como si fuera, fíjense, una cañería de aspersión. Esto es como si fuera una cañería de aspersión que tiene, fíjense, un motor y como unas ruedas de bicicleta, un carro de aluminio también, grandes, que permiten moverse a través del campo. Lo que yo hago acá es, con estos motores, desplazar, digamos, toda esta tubería sin necesidad de estar moviéndola. Esto se usa mucho para pasturas, para un porte bajo de cultivo, y esto se mueve por arriba de los cultivos, ¿no? Para horticultura también es muy usado. Es barato, trabaja a baja presión y tiene una interesante, digamos, aplicabilidad, sobre todo en pastura, ¿no? Se ha usado, acá en Entre Ríos creo que hay un par de este equipamiento usados para producir pasto, ¿no? Algunos campos que producen pasto para la venta, para corte, digamos, ¿no? Esto es muy aplicado y, como ya vemos, es muy barato. El agua ingresa por uno de los extremos, trae una manguera y se distribuye a lo largo como si fuera una cañería normal de aspersión. Lo que sí se mueve, la diferencia. Acá está otro en funcionamiento, otro ejemplo. Otro ejemplo, fíjense que se ve la tubería, la manga, el tubo de alimentación que es flexible, y cuando esto se mueve hasta una posición y luego se lo va pasando de posición a posición. O sea, esto tiene movilidad, por eso de esto de mecanizado. Acá otro ejemplo. Bueno, y la otra gran rama, digamos, son los cañones aspersores, de los cuales vamos a ver dos grupos, digamos, ¿no? Una es que son como los famosos enrolladores, donde yo tengo, fíjense, un tambor gigante, digamos, como se ve aquí, una tubería flexible que se va desarrollando y en el extremo final tiene un cañón aspersor con una especie de carrito, o algo que lo mantenga en forma vertical el cañón aspersor. Lo que se hace es estira esto a la máxima longitud y el sistema va recogiendo este carrito y va regando hacia atrás, va regando un ángulo de 180 grados aproximadamente,
en la mitad del círculo, hacia atrás. Esto tiene una lenta movilidad de 5 a 30 metros por hora y esto trabaja con una alta presión. Esto es fácil de mover, pues se mueve con una camioneta, porque una vez que se sacó el agua de acá adentro, la otra punta de esto está conectado, por supuesto, con la fuente de agua. Una vez que se sacó el agua de toda la tubería, lo que yo hago es directamente moverlo de una posición a la otra. Esto es fácil de mover, rápido, pero tiene 8 atmósferas, lo cual esto hace de que tengamos que tener mucha presión de trabajo y por lo tanto es costoso desde el punto de vista de la aplicación de la energía. El otro tipo es esto, que tiene acá una especie de malacate, digamos, y lo que hace es recoger, se coloca un clavo, se lo vamos a ver, un clavo con un hilo de acero, y este malacate lo que hace es ir recogiéndose, autorrecogiéndose, y moviendo de alguna manera este carrito y regando también hacia atrás. También es muy similar al anterior, pero tiene un funcionamiento diferente en lo que hace a la reposición. Acá se ve cómo ya queda después de regar y acá tiene un sistema de traslado. Fíjense que prácticamente es muy sencillo, digámoslo, el equipo propiamente dicho. Muy útil, pero tiene varias dificultades como pueden ser que es muy lento y tiene muy poca lámina de aplicación y mucha energía, porque claro, llega de 50 metros en adelante este diámetro mojado, y por lo tanto tiene un gran alcance, ¿no? El otro tipo, acá vemos distintos formatos. Fue una exposición de riego donde había distintos ejemplos, ¿no? Este se vendió mucho, inclusive acá en Entre Ríos hay un par de estos, se fabricaba en Bahía Blanca esto, y esto acá tiene el malacate adentro y se mueve, fíjense el cañón en el que se mueve, autorrecogiéndose, y la manguera queda colgada, a diferencia de la otra que va enrollada en ese tambor, digamos, ¿no? Una vez que se terminó de regar, se junta la manguera y se la coloca en el interior, digamos, en este caso, de este carretel que tiene ahí. Bueno, acá se ve este mismo equipo, acá está regando, fíjense la energía que tiene, digamos, la presión que esto tiene este cañón, esta manguera. El problema de ambos, tanto el anterior que tiene el tambor enrollador como el problema es la manguera, ¿no? Que resista la manguera y no tenga problemas de rotura, porque una vez que se rompió es difícil de reparar esta manguera, ¿no? Y es costosa. Acá está con un manómetro en la punta, acá te vemos el cañón aspersor echando agua prácticamente a una altura muy importante. Acá vemos otro ejemplo. Acá pudimos captar en esta exposición prácticamente todos los modelos que había en ese momento. Fíjense cómo está regando. El ángulo de riego también es muy importante. Fíjense que esto adquiere una altura muy alta, una altura muy importante, y cuando más alta tenemos, el viento lo lleva para cualquier lado. Así que la aplicación de esto, la uniformidad es relativamente baja, digamos, ¿no? Otro sistema regando, no sé si alcanza a ver acá el chorro. Otro con otro sistema de movimiento. Recuerden que esto se mueve 180 grados solamente, va regando hacia atrás. Bueno, acá vemos cómo sería la disposición del cañón viajero. Vamos a ver cómo se ubicaría y cómo riega esto, ¿no? Acá tenemos la fuente de agua, la bomba, la tubería principal, y desde la tubería principal saldría la manguera conectada, y acá coloco al final del lote, a lo ancho, el anclaje. O sea, acá coloco un clavo, una estaca, y el cable extendido hasta esta posición, y riega este ángulo, en este caso un poquito más grande que 180 grados, porque se moja todo esto. Y ¿cómo se va? Como esto está el malacate acá adentro, lo que se va haciendo es moviéndose hacia allá, porque se autorrecoge, digamos, ¿no? Y al moverse, lo que estoy haciendo es regando un semicírculo inicialmente y luego un rectángulo. Eso es lo que riega esto, ¿no? Entonces acá va a quedar un pequeño pedacito sin regar, o lo paso, digamos, lo cerco más y regaría al campo del vecino, pero riego completamente, digamos, en este caso, la superficie.
No sé si se entendió esto, cómo funciona. Lo que hace esto, al tener el malacate acá, lo que tiene este movimiento hacia allá, digamos, de ese carrito, y el cañón aspersor va regando, como dijimos, de acá para allá, hacia atrás, digamos, ¿no? La otra forma es el enrollador. Lo que hacemos acá es también la bomba, la tubería principal, el punto, y acá esto colocamos el enrollador acá, y lo que extendemos es la manguera con el carrito este hasta el final de la posición. Una vez que, digamos, comienza a moverse esto, yo lo que voy haciendo es recogiendo hacia allá ese carrito y regando también esos un poquito más de 180 grados, yo diría 200, 200 y pico grados, el ángulo este de riego, y riega también hacia atrás. Entonces esto va mojando toda esta zona. Y de la misma manera, cuando llego a esta punta, lo doy vuelta y riego el otro pedazo, digamos, del lote. Y así Sí. voy moviéndolo por franjas. Todo esto riega por franjas. Sí, Eduardo. Sí, insistí de que avanza hacia el sentido del enrollador para que el carrito siempre se desplace en una zona seca, porque ese es el problema, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto que esto se mueve, como ya dijimos, sobre un camino. Fíjense que la imagen cuando arrancamos la clase es también un cañón aspersor que se deja un camino sin cultivar, sin sembrar, y esto se mueve y va regando hacia atrás, digamos, y esto va pisando siempre tierra seca, como dijo Eduardo, ¿no? Sí. Esto es muy importante porque si no se enterraría. Y el problema que tiene esto es que la estabilidad de este carro muchas veces lo ha encontrado tirado en el piso y esto arrastrándolo, digamos, ¿no? Porque esto no tiene muy buena estabilidad. O si la calle está mal hecha, digamos, a veces se pierde estabilidad. En general, tanto este como el anterior, mucha presión y por lo tanto mucho costo de energía para la aplicación de esta lámina de agua, ¿no? Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos de autorrollable, o rolladores, como se denominan. Fíjense acá, la imagen no se alcanza a ver, el gran chorro que tiene, ¿no? Hablamos de hasta 50 metros y más todavía de aplicación del agua, ¿no? Bastante poco uniforme, gotas muy grandes, a veces también genera problema el tamaño de la gota. Acá la imagen que yo les mostraba, en la calle, en el caso de un maíz, por supuesto que fíjense que el ángulo del chorro tiene que estar digamos, tiene que salir por arriba del cultivo, porque si no, esto chocaría las primeras plantas y que el agua quedaría acá. Entonces, el ángulo y la altura de esto es muy importante para ver el porte del cultivo que yo tengo, para poder que esto pase por arriba, digamos, del cultivo que yo voy a hacer. Acá vemos el cañón, como hay de distintas formas, es el mismo sistema que veíamos para otra persona, choca sobre esta palanca, sobre esta cuchara, y esto hace que se mueva, y ese movimiento hace de que se desplace un pequeño ángulo, ¿no? En horizontal. Y esto va moviéndose como pequeños ángulos hasta cubrir los 200 grados aproximadamente, que se regula con un dispositivo, con un tope que está acá al final. También es importante saber que tiene un ángulo, como ya dijimos, la tobera, o en este caso el aspersor, el cañón, que anda entre los 15 y 27 grados, y esto por supuesto le da mayor o menor alcance al agua, de acuerdo al ángulo que se encuentre el cañón en este caso. Acá vemos con otro sistema, tipo turbina, o sea, es lo mismo, pero con distinto sistema de accionamiento, digamos, ¿no? Del sistema. Otro sistema que dentro de este riego mecanizado es como normalmente se utiliza como un enrollador. Acá es una imagen bastante mala, pero acá tenemos el enrollador, y en vez de tener un carrito, lo que tiene acá es como un ala pulverizadora, ¿no? Esto es como si fuera una pulverización de cualquier aplicación de química que yo tenga. Acá, en vez de aplicar químicos, estoy aplicando, digamos, agua. Y de esta manera muevo esta ala sobre carro, y lo voy moviendo a lo largo de todo el lote, digamos, ¿no? Y esto me permite aplicar eso. Esto se ha utilizado porque se ahorra un poco es mucho más rápido. La superficie acá, fíjese, en una sola movida, prácticamente estamos haciendo un lote mayor. Si no, esto lo tendría que hacer con movimientos más movimiento, y con presiones mucho mayores que esta que está acá, ¿no? Que estas son relativamente baja presión.
Bueno, y otra de las máquinas que vamos a ver, no vamos a ver todas, sino vamos a ver las más importantes, y esto yo creo que es el más importante de todo. Nosotros siempre decimos que el Mercedes-Benz de los equipos de riego, por las características de prestaciones que tiene, es el pivot central. Un pivot central que el que los diseñó, yo siempre digo, no le gustaba mover de la regadora y se creó con un dispositivo de rueda de bicicleta directamente, y lo colocó esa tubería a lo largo con esta estructura y esas tuberías de esas ruedas de bicicleta y un motor, pequeño motor, para mover toda la tubería. El creador de esto fue en el año 47 en Civac, y lo que hacía era entrar el agua, pues se llama pivot porque pivotea toda la estructura en un punto donde ingresa el agua, y el agua ingresa por acá y se distribuye por toda la superficie cuando esto se mueve en forma de círculo. Toda esta estructura se mueve en forma de círculo. Acá están distintos modelos, distintas evoluciones, digamos. Y bueno, lo que hoy llega a este tipo, digamos, de equipo que seguramente ya lo han visto en alguna imagen, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es entregar el agua en un punto central, en una pirámide central, como se ve aquí, donde ingresa agua y vamos a ver que ingresa otra cosa más, que es energía, para mover los motores que tienen cada una de estas torres. Estos se llaman tramos, cada parte se llaman tramos, y estos tramos permiten, digamos, regar una determinada longitud que ya vamos a charlar, y una determinada superficie. Como ustedes verán acá, esto nació en general para quedarse quieto, y teóricamente esta pirámide en su origen no se movía, pero bueno, acá se le han agregado ruedas para moverlo a distintas posiciones. En este caso, dos círculos y medio prácticamente, y eso es más o menos lo que puede regar en una zona como la nuestra. Nosotros lo hemos probado, lo hemos calculado, este tema, lo hemos medido, y en general, para tener un buen riego, no tendría que moverse esto más de 2 círculos a 3 posiciones. Esto se mueve a través de un tractor directamente, se lo mueve en forma lineal de un punto al otro. Toda esta estructura se la mueve en forma lineal y se la coloca en un punto hacia el otro, ¿no? Se va moviendo para distintas posiciones. Esto, repito, no nació así, sino que nació para quedarse quieto de una manera fijo, pero acá se le ha encontrado esta vuelta para optimizar un poco más, digamos, su funcionamiento, ¿no? Este pivot puede andar entre 100 a 800 metros. Nosotros con Eduardo y la cátedra hemos visto en Santiago del Estero, creo que uno de los sistemas de pivot más grande, se decía en ese momento, del mundo, era más de 1000 metros de longitud. Y es importante porque cuando más largo sea el pivot, mucho más cubre la superficie, porque recuerda que la superficie aumenta con respecto al cuadrado del radio. Entonces, por lo tanto, la superficie se hace cada vez más importante cuando más largo es el pivot. Es decir, los pivots, cuando más largos sean, son más económicos en forma unitaria, digamos, ¿no? Así que, repito, es muy importante esto. En una palabra que estoy diciendo con esto es que no conviene regar con pivot pequeños, chicos, porque se vuelve antieconómico con respecto a uno de mayor longitud, digamos, ¿no? Eduardo, ¿algún comentario de esto? Sí, ahora creo que estoy conectado. Sí, el tema que está diciendo hoy, la torre que está mostrando recién, esa que está ahí, está en el orden con el sistema de automatización, etcétera, del orden de $50.000, y cada tramo puede estar en ese orden. Lo bueno, y ya lo dijiste, es que son sistemas automáticos, y a medida que se hacen mucho más largos, obviamente los caudales que requieren son mayores. Pero en algunos de los lugares, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, lo que se están construyendo son perforaciones encadenadas. O sea que son varias perforaciones conectadas entre sí y que van al centro del pivote. Y claro, la experiencia nuestra ahí en San Luis, ¿la podés comentar, Oscar? Sí. Ese establecimiento de alrededor de 15.000 hectáreas.
Sí, nosotros generalmente cuando hacemos los viajes anualmente vamos, cuando se ha ido a Mendoza, pasamos por una zona de San Luis, donde hay el sistema Río Quinto, donde unos italianos que tienen una gran producción, uno de los feedlot más grandes de Argentina, creo que el más grande, 40.000 cabezas en hotelería. Y esto hace de que ellos producen su propio alimento y por supuesto tienen, creo que eran 15, no, 12 o 15 pivots de este tipo para producir maíz para entregarle a la ganadería, ¿no? Y bueno, esto lo que hacen es justamente una distribución en forma, digamos, el agua viene a través de canales, esos toman eso y derivan el agua con estaciones de bombeo a cada uno de los pivots, digamos, una distribución, digamos, colectiva del agua. Y bueno, y esto hace de que estos pivots entreguen, digamos, van a producir maíz en forma, con mucha cantidad para darle a todo este ganado, ¿no? Con los alumnos hemos estado en estos viajes presentes, digamos, en este tipo, digamos, de establecimiento, que son de gran tamaño. Imagínense que tienen 15 pivot con su propia circulación, o sea, más de 45 posiciones de pivot, y que, bueno, producen para 40.000 cabezas, digamos, el maíz, ¿no? Bueno, no sé si hay un comentario más. Sí, lo que ahora vos después vas a hablar cuando hablé de la legislación, todo este sistema era un sistema de riego que los propietarios, que eran del orden de 50 100 hectáreas, tenían derecho al agua. Entonces vino esta empresa y no solamente compró la tierra, sino compró el derecho al agua. O sea que ellos son, no digo dueños, pero tienen el uso y la disponibilidad del agua de ese sistema de riego para su propio uso. Sí, muchas veces nosotros no nos damos cuenta acá porque en una agricultura en secano como somos Entre Ríos, pero cuando vamos a un ambiente semiárido, árido, como dice Eduardo, está muy asignada la propiedad con la propiedad, digamos, al derecho al agua, ¿no? Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, la importancia que tiene. Nosotros por ahí nos damos cuenta que estamos, yo siempre digo, parados sobre una mina de oro en ese aspecto, de tener la cantidad de agua que tenemos subterráneas, superficiales y de todo tipo, como ya hemos visto, donde hay lugares que en muchas partes del país no existe y en el mundo no existe esta disponibilidad, ¿no? Y acceder al agua es un tema bastante complicado. Así que bueno, este es un ejemplo, digamos, en el sentido de cómo por ahí se han apropiado el agua comprando el suelo también, ¿no? Dos cosas. Bueno, el pivote generalmente tiene una estructura de acero, tiene la altura variable de acuerdo al tipo, pero generalmente de 3 metros y medio para arriba. Las tuberías van montadas sobre torres de entre 30 y 50 metros, son torres autopropulsadas y describe un círculo como el radio de la tubería, el radio de mojado, que digamos, o el ancho de mojado que generaría, digamos, todo desde el pasar de un giro, digamos, de esta tubería. Lo que hacemos muchas veces es sobre esta tubería van montados los aspersores. La estructura en general tiene inicialmente en la torre o pirámide, como se denomina, esta forma, ¿no? Esto está adherido o tiene ingreso, digamos, de una tubería. Puede tener, esto acá está, uno lo ve cortito, pero esto puede tener varios cientos de metros, donde la perforación puede estar está fuera generalmente de los círculos. Si bien puede estar en el centro, pero en general lo que se conviene es que esté afuera y luego se lleva el agua con una tubería de 150, 200 metros, 300, de acuerdo o más, como sea la ubicación. Esto tiene, en el caso de la perforación, un motobomba, y además tiene otro tema que es muy importante para estos tipos de sistemas, que es un sistema eléctrico, un generador. Entonces, esto es importante porque vamos a ver que no solamente viene agua por acá y se va hacia la tubería y los aspersores,
sino que además yo estoy transmitiendo energía para llevarle a los motores eléctricos energía que es producida por este generador. Entonces, repito, lo que estoy haciendo con esto es llevando agua y energía a través de todo este sistema, ¿no? Por supuesto, separado, ¿no? El agua va por la tubería y la energía va a través de un cable, pero les digo que el sentido, digamos, de envío es de este punto hacia el extremo del pivote, ¿no? Esto tiene un tablero de control, esta pirámide tiene un tablero de control que permite, de alguna manera ya vamos a ver otros tableros, que permite la movilidad de este pivote en general. Entonces la característica es, como decíamos, la torre de 3 metros, 3 metros y pico de altura, 3 metros 50, de acuerdo a la característica. El modelo generalmente viene de 54 metros, es cada uno de estos tramos de tubería que van soportados en estas torres que están motorizadas, o sea, tienen un motor acá cada una de ellas, y generalmente a veces tiene un voladizo final con un cañón aspersor para aumentar la superficie de riego. Recuerden que, como dijimos, que cuando más largo es mucho más conveniente porque aumenta la superficie con respecto al radio al cuadrado. Lo que nosotros estamos diciendo acá es que esta superficie final puede ser varias hectáreas, agregándole solamente un brazo, digamos, de riego, ¿no? Bien, esto no sé si hay un comentario. Esto es variable de acuerdo a la altura o al modelo que yo vaya a elegir, ¿no? En general, decimos que los tramos más cercanos riegan una pequeña superficie, en cambio los tramos que están al exterior riegan mucha mayor superficie. Entonces, por lo tanto, esto se puede cubrir de dos maneras, de acuerdo a cómo lo cubren los distintos pivots. O esto avanza con una determinada velocidad, y tiene mayor intensidad de lluvia para poder cubrir. Recuerden que acá estamos lo mismo que la aspersión, en cualquier sistema de cálculo de aspersión, donde yo necesito saber cuál es la infiltración base de ese suelo y cuál va a ser mi intensidad de lluvia, de precipitación del aspersor, para que no tengamos esos problemas, digamos, de escurrimiento. Entonces, por lo tanto, lo que yo voy a tener que cubrirme es que esta parte que va a tener una alta intensidad de lluvia no sea mayor, digamos, o sea, a lo sumo levemente mayor que, en general tiene que ser menor o igual que la infiltración base de este suelo. Porque si no, me va a generar, como hemos visto en muchos equipos, me va a generar una acumulación de agua en superficie y posible escurrimiento y erosiones en el suelo. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos varios ejemplos en la provincia donde los suelos son muy pesados y baja capacidad de infiltración, y la parte final tienen problemas siempre, digamos, de el escurrimiento y por lo tanto de la erosión del suelo, producto de la alta intensidad que tiene este tramo final. No sé, Eduardo, si te quieres hacer un comentario de este tema. Sí, vos comentabas que en alguna parte, sobre todo en cualquiera de las ruedas, siempre alguna, bueno, las ruedas van compactando porque siempre pasan por el mismo lugar. Sí. Y en un momento determinado las ruedas van haciendo una huella y esa huella en algún momento coincide con la pendiente principal y puede producir escurrimiento. Y bueno, está mostrando una foto ahí, y puede generar escurrimiento y problemas de erosión. O sea, el problema de la compactación producto de las ruedas es importante. Por eso esos neumáticos, como está mostrando Oscar, son de, ¿cómo se llama? De alta flotabilidad. Alta flotabilidad. Alta flotabilidad. Ese sería el término, de manera de evitar la compactación. Lo vimos, Oscar, como comentaste en esto de San Luis, que en algunas partes, como había condiciones favorables de pendiente, y la rueda siempre pasaba por el mismo lugar y eran unos suelos, creo recordar, limoso, franco limoso, sí. Había problemas de erosión cuando, digamos, para decirlo matemáticamente, cuando la tangente de la circunferencia coincidía con la pendiente principal del terreno. Sí, correcto. Sí, esto además, el otro problema que tienen las ruedas muchas veces es que cuando está mal diseñado, muchas veces hemos visto que
los aspersores a veces choca el agua, se moja, digamos, hace de pantalla la rueda y esta zona se ve más favorecida con agua. Entonces, como vos decís, tiene el problema de la compactación, digamos, ¿no? O sea, producto de que esta rueda hace de pantalla y no deja distribuir bien el agua, ¿no? Que se va regando. Bueno, yo acá lo único que quería mostrarle, vamos a hacer algunos comentarios de imágenes, ¿no? Fíjense, acá está cómo se distribuye esta lámina de agua, sobre todo cuando en los bordes, en el tramo final, que en este caso está el voladizo, fíjense, yo comentaba, y este sería el tramo final, la alta pluviosidad que tiene, ¿no? O sea, en general esto es una alta intensidad de aplicación de agua y, por supuesto, tenemos que esto contrastarlo con la infiltración que tiene este suelo, porque repito, si esto es muy alto con respecto a esto, lo que vamos a tener acá es escurrimiento, ¿no? Bueno, acá también se ve el mismo ejemplo. Acá no tiene un voladizo chiquito, pequeño, no tiene el cañón en la punta, acá lo han sacado, pero esto es como ha estructurado. Lo que vemos diferencia que cuando nació el pivot, el aspersor estaba colocado en la parte superior del caño, de la tubería. Acá ahora se están utilizando este tipo de paragüitas, como se denominan, que son estos bracitos donde han bajado la altura, digamos, del aspersor. En este caso ya muchos no se llaman aspersores, sino son aplicadores. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de aplicadores. Y cada vez intentan bajarlo cada vez más porque toda esta atmósfera que genera acá, digamos, este riego, hace de que se evapore mucha agua, ¿no? Y lugares donde ahí hay pérdidas de agua que son muy importantes. Acá se ve la torre, la pirámide esta, con las ruedas. Estas ruedas se alinean con respecto a este eje y se lo tira con un tractor, y la tarea de entre punto y punto es aproximadamente de un día, ¿no? O sea que hay un día que se tarda en movilizarte este equipo de una posición a otra. Es decir, que esto no es tan fácil moverlo de un lado al otro, sino que regar una X cantidad, lo que más se pueda, la mayor cantidad, y digamos, y volver a otra posición. En general, las láminas aplicadas por esto no pueden ser muy grandes, dado de que por las intensidades, y además porque tardaría mucho tiempo. Muchas veces, cuando yo tengo que aplicar mucha lámina, esto lo que lo hago funcionar es mucho más lento. Ya vamos a ver que tiene distintas velocidades, y esta velocidad, cuando más lento lo hago hacer, más lámina yo puedo entregar. Pero de alguna manera tardo mucho en dar una vuelta, entonces para cada posición. Bueno, acá se ve otro sistema, lo mismo, admite pendientes, un ángulo, ya ve que entre tramo y tramo está unido por una goma directamente, y eso permite que no es totalmente rígido todo esto, sino que tiene un determinado ángulo en el sentido para que se pueda copiar, digamos, de alguna manera la forma del terreno, ¿no? Oscar, después que termines esto de pivote, vamos a hacer un descansito de 10-15 minutos, ¿qué te parece? Sí, correcto. Sí, pues ya van casi 2 horas, ¿no? Sí. Sí. Sí, ya termino, así que acá se ve, fíjense, acá está las ruedas, el motor, que es un motor eléctrico, con un cardan, que permite mover estas ruedas, ¿no? Acá se ve el voladizo con el cañón aspersor, o sea que con esto estamos ganando distancia. Y este es el tablero. El tablero, lo que de alguna manera se ve medio complicado, pero lo único que hace es mover hacia una posición o hacia otra posición, en un sentido de la aguja al reloj o en contra del sentido de la aguja al reloj, al pivot, y encender, digamos, el caudal, o sea, dejar pasar agua o encender la bomba para que pueda pasar agua, y fijar la velocidad del último tramo, que es lo que realmente hace de que se mueva este sistema. Ya vamos a ver cómo se mueve, y hemos puesto una imagen en el campo donde se puede ver un pequeño video donde se ve cómo se mueve, digamos, los pivots. Entonces, repito, lo único que se pone con este tablero es la velocidad del último tramo, ¿no?
que es el que fija la velocidad y de alguna manera lo que estamos haciendo con esto es fijar la lámina de riego a aplicar. Bueno, acá se ve un poco la distribución del agua, y acá se ve cómo es el sistema, digamos, de la tracción, digamos, en una caja, digamos, con un engranaje que permite mover la rueda. Acá se ve el motor eléctrico, el cardan, y una caja que permite también mandar la energía de ese motor hacia ese cardan y mover las ruedas, ¿no? Y acá está la aplicación, el aplicador del agua, que lo que tiene acá son dos cosas. Un regulador de presión acá en la parte superior, para que emita siempre la misma cantidad de agua, y por lo tanto esto distribuye la misma cantidad de caudal. Y esto sería el aplicador o el aspersor propiamente dicho. Acá tenemos la unión entre las dos torres, que es con una especie de manguito de goma, que admite, repito, el movimiento, digamos, entre una torre y otra. Repito, esto se rompe normalmente porque es de goma, muy frecuentemente, y hay que cambiarlo, se reseca, hay que cambiarlo. Y esto fija, también hay otro control acá del ángulo entre este que está acá a la izquierda y el que está a la derecha de los tramos. Ya vamos a ver por qué funciona así. O sea, de alguna manera, al poner en marcha el último de las torres, el más alejado, y se mueva un ángulo de este con respecto a este, lo que estoy haciendo es encendiendo el segundo motor. Y de esa manera voy haciendo marchar la primera torre, hace marchar la segunda, la tercera, y así sucesivamente, formando, digamos, un sistema de escalera de encendidos de los motores. Repito, ¿por qué? Porque el tramo que está más cercano al pivot, a la parte central, tiene que moverse muy poca distancia y por lo tanto tiene que de alguna manera cubrir muy poca área con respecto al último, que tiene que cubrir y moverse mucho más rápido y tiene que moverse cubriendo más superficie. Bueno, más imágenes. Acá así es como nació, fijo. Esta es una imagen vieja, digamos, para que vea cómo inicialmente se utilizaba en Norteamérica, que todavía se utilizan así de esta manera. Acá está el sistema de propulsión en detalle, hasta los engranajes y las cajas, cómo son los motores de distintos tipos. Y acá están, fíjense cómo ha bajado con este sistema de paraguas, y cómo el aspersor prácticamente está a nivel del suelo, y ahora últimamente se lo ha aplicado con otros sistemas nuevos. Prácticamente el agua se la aplica al suelo directamente. Otro tablero, fíjense lo que hace es arrancar la parte final, el tramo final, y dejar pasar energía hacia un lado o hacia el otro, moviendo el motor hacia un lado o hacia el otro, invirtiendo la dirección. Acá se ve claramente, fíjense cómo se puede girar para la izquierda o para la derecha. El tablero más viejo, pero le entregan la energía y se lo hacen mover con una determinada, repito, velocidad con respecto a la parte central. Esto puede moverse en seco, o sea, sin regar, entonces lo puedo mover de una posición a la otra, y después lo que estoy haciendo también es abrirle, digamos, el paso de agua para poder ingresar la parte de agua, ¿no? Propiamente dicha. Bueno, otro ejemplo. Lo importante de esto es que esto tiene un arco, ¿no? Fíjense que la estructura de la tubería no es recta, sino tiene un arco y tiene distintas estructuras o tirantes que permiten este arco, ¿no? Esto para darle resistencia al sistema. Imagínense que esto tiene un peso muy importante, producto de 54 metros de una tubería cargada de agua, que esto, si no fuera de esta manera, en forma de arco, seguramente cedería y no podíamos sostener, digamos, esta tubería, ¿no? Este es el voladizo. Acá lo que se ve son dos aspersores en la parte final, cargaría y ampliaría el sector. Y acá vemos la boquilla, o aspersor final, y en este caso, este paragüita, que lo que hace es tomar la parte superior, digamos, del tubo, el agua, que es un agua, si fuera caso, más limpia que la que circula en la parte inferior, y que tiene posibilidad, digamos, de entregar el agua a una determinada altura. Repito que hoy se está usando alturas, digamos, esto más largo, más cercano al suelo, ¿no? Hay distintos tipos de boquillas o emisores también
que te entregan diferentes tipos, digamos, de aspersión, ¿no? Para suelos pesados, para distintos tipos, digamos, digamos, de suelo, vamos a tener distintos tipos de boquilla, ¿no? Hay también como aspersión, hay una variedad muy importante de boquillas, de emisores. Cada empresa también tiene un emisor determinado. Y generalmente hay 2 o 3 empresas a nivel internacional que generan este tipo, digamos, de boquillas o emisores. Y acá los sistemas estos más modernos lo que hacen hoy es tirar prácticamente el aspersor al piso y moverlo, dejando a través de borbotones, digamos, pequeñas represas, pequeños rociadores. De esta manera se ha demostrado que es mucho más eficiente, sobre todo para zonas áridas, no para nuestras zonas, sino fundamentalmente zonas áridas. Entonces, estos nuevos sistemas de aplicación, nuevos ya tienen varios años, fíjense, pero bueno, de alguna manera son la última consideración de usar de distintas formas, digamos, estos aplicadores. Acá están cómo va regando como pequeños reservorios, y bueno, de esta manera usan mucho más eficiente, se hace mucho más eficiente el uso del agua, ¿no? No vale la pena porque nosotros en nuestras zonas prácticamente no tenemos este tipo de sistema. Sí, por ahí bajar más la altura digamos, del emisor y colocándolo más cercano a la parte, digamos, cercano al suelo, ¿no? Pero esto hace que tengamos muchas veces no llegue bien a distintas partes de los cultivos, así que bueno, hay que analizar bien qué cultivo, qué forma para poder aplicar nuestro sistema LESA o MESA como están acá en la imagen, digamos, ¿no? Hay que tener cuidado que esto no genere, digamos, una mala distribución del agua a lo largo de la superficie de riego. Bueno, la comparación de estos sistemas no vale la pena esto por mucho tiempo. Esto sí importante, hay sistemas que, como esto es un círculo, uno de los problemas que tiene el pivot es que todas estas zonas de los vértices, los corners, tienen, digamos, no se riega. Entonces, hay un sistema que se llama de esquina, sistema corner, que lo que hace es abrir un brazo y poder regar estos extremos y cubrir relativamente el círculo más estas áreas rojas que permitirían regar. Entonces, lo que estamos haciendo es aumentar la superficie y los desperdicios que tendría regar esto con, digamos, un sistema tradicional, digamos, ¿no? Tampoco no se ha usado mucho. Esto sí es importante, porque dijimos que la superficie de cada tramo regaba cada vez más superficie. Entonces acá a la derecha vemos un esquema donde el primer tramo riega 0,78 hectáreas, el segundo 2,36, 3,93, 5, 7, 9, 10. Entonces fíjense que esto, a medida que yo me voy alejando, esto va cubriendo mucho más superficie. El último tramo riega 10 hectáreas. Entonces, por lo tanto, como yo decíamos que económicamente es conveniente tener muchos tramos, entonces de esta manera podríamos de alguna manera cubrir más superficie. Estas 4 hectáreas finales son del voladizo, y fíjense, con un pequeño tramo, con un solo aspersor y un pequeño tramo de tubería, le agrego al sistema 4 hectáreas más de riego. Así que bueno, esto hace de que yo interprete todo esto, que a medida que yo voy extendiendo la longitud del pivot, me va conveniendo desde el punto de vista económico, se hace mucho más económico porque voy regando más superficie. Con esto creo que terminamos. Se puede usar en forma simple, como se ve acá, un pozo o una perforación o una entrada de agua, un pivot, o puedo tener ingresos de agua o tener la tubería, la perforación en este punto y poder distribuir hacia tres sistemas o mover hasta 3 posiciones, como está en este esquema, ¿no? Equipos agrupados. Y esto da lugar a que en muchos países del mundo tengamos imágenes como estas que están acá, donde tenemos una importante cantidad de pivot. Y acá se ve, por supuesto, con un sistema automatizado, cómo están funcionando estos sistemas, cuánto están regando,
Yo inclusive lo puedo a través de un microprocesador, o sea, una pequeña, y el teléfono o una computadora, mover estos equipos a distancia y saber qué me está midiendo, porque por supuesto tiene un GPS puesto en la punta, entonces me permite ver en qué ángulo, qué superficie movió, lo puedo parar, arrancar, todo lo que sea necesario. O sea, esto ya está altamente automatizado y se está obteniendo, por supuesto, ventajas comparativas importantes. Antes de comentar, antes de terminar, les comento de que inclusive, como ya hay dentro de la agricultura de precisión, ya tenemos, digamos, que se puede fertilizar en forma discrecional, digamos, a lo largo del campo, producto, digamos, de un estudio, también se puede regar en forma ya también discrecional en distintas partes, digamos, de la superficie. Esto es un programa nuevo que ha alargado una empresa, digamos, de venta de pivot, que inclusive la lámina es regulada en forma diferencial porque, digamos, tiene distintas humedades en el suelo, producto de que los distintos tipos de suelo o que recibe más humedad que otra, y esto se puede regular a lo largo, digamos, del lote, la cantidad de agua a aplicar. Fíjense esta imagen de Kansas, de la cantidad de pivot que se encuentran, digamos, de lugares, de lotes regados con pivot que se encuentran en una pequeña superficie, ¿no? Y bueno, hacemos un descansito acá hasta acá, porque tenemos la base frontal. Bueno, Descansamos. perfecto. Y después vamos a pasar un video del riego por aspersión de la mejor cancha de fútbol de la ciudad de San. Bien. Bueno, hacemos 15 minutos de descanso. Son las 5:05. 5:05, a las 5:20 estamos de vuelta acá. Bueno. Deja de grabar, Gerard. Bueno. Muy bien, nos vemos 5:20. Muy bien.